Bienvenidas y bienvenidos a 65 por el 65 aniversario del Colegio de Posgraduados. El día de hoy tengo el placer de tener conmigo al doctor Óscar Luis Palacios Vélez. Él es profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. Bienvenido, doctor Óscar Luis Palacios. Quiero comenzar Gracias. preguntándole, ¿cuál es su línea de investigación? Estoy en el posgrado de hidrociencias, riego, drenaje, hidrología. Y de estos tres temas yo empecé, mi formación básica es de riego y drenaje, es irrigación del Chapingo. Yo empecé con drenaje, pero no vi mucha respuesta dentro de la comunidad de irrigación en nuestro país. Y entonces me cargué más a la hidrología, sobre todo a las dos hidrologías, a la superficial y a la subterránea. A mí me gustaría que nos explicara a todos los que no somos expertos en esto de las cuencas. ¿Por qué son importantes las cuencas? ¿Por qué es importante hacer investigación sobre estos modelos de las cuencas? Y actualmente, ¿cómo eso está teniendo un impacto pues con esto de la sequía o ahora con los excesos de lluvias y posibles inundaciones en el sureste? Háblenos de las cuencas, doctor. Sobre las cuencas se pueden decir muchas cosas enfocándolo de diferente manera. Si hacemos énfasis, por ejemplo, en los modelos hidrológicos o si hacemos énfasis en el, el aprovechamiento del agua, la planeación del aprovechamiento del agua, principalmente en distritos de riego. Ahora, ¿por qué son importantes los distritos de riego? Pues porque estos son los que tienen la más alta producción en comparación con la agricultura temporal y de ahí nos dan de comer. Entonces, pero para esto pues tiene que planearse, saber cuánta agua va a llevar, en qué tiempo, para ver cómo adaptar una presa de manera que cuando hay lluvia en exceso se almacene el agua y cuando hay déficit se pueda utilizar el agua almacenada en presa. Esa es la tarea fundamental de la irrigación. El drenaje es desalojar los excesos de agua. El drenaje agrícola me refiero. Ahí entonces la idea es darle salida a los excesos de agua para que no sufran los cultivos por exceso de humedad. Y y en zonas de riego, además de desalojar el agua en exceso, se trata de desalojar los excesos de sales que van disueltos en el agua, porque en un sitio de riego se aprovecha el agua para riego y el exceso cuando es posible. Y si no, pues se tiene que tirar hacia. Es importante que no lleve los excesos de agua que se generan en los distritos de riego, tienen muchos residuos de fertilizantes, agroquímicos, y estos son pues malos o sea, degradan la calidad del agua. Entonces, en una cuenca donde hay varias presas en escalón, el distrito que está abajo tiene más sales que el distrito que está arriba. Y esto se observa en nuestro país en las cuencas del río Lerma. Quizás que es una de las cuencas más importantes para. Bueno, tenemos otras además de las cuencas del Lerma. Un caso quizá importante es el del sitio río de Mexicali, porque se recibe agua del río Colorado, es agua que llueve en la cuenca del río Colorado
y por un convenio internacional nos pasan 1.850 millones de metros cúbicos anuales para ser utilizados en el distrito de riego, que es uno de los más importantes y más grandes, con alrededor de 200.000 hectáreas de superficie de riego. ¿Qué es lo que ha enseñado en el colegio de posgraduados? La parte a la que yo me... Es decir, la irrigación, así en forma genérica, global, tiene muchos aristas, muchos detalles, muchas áreas en las que se especializa la gente. Y yo en lo personal he trabajado más modelación hidrológica superficial y últimamente varios de mis estudiantes han trabajado con el estudio de aguas subterráneas de los acuíferos, que es importantísimo porque los acuíferos alimentan o son la fuente de agua para riego y sobre todo para abastecimiento a las ciudades. ¿Qué es lo que han visto sus estudiantes en estos estudios de aguas subterráneas? ¿Qué está pasando Bueno, con el agua? el problema está en que hay un acuífero, es una cuenca subterránea que recibe agua de infiltración de lluvia y de infiltración de pérdidas de agua en canales no revestidos. Y entonces el acuífero tiene entradas y tiene además pozos de bombeo donde se saca el agua para el abastecimiento, para fines de riego. Más o menos una tercera parte de la superficie de riego del país se riega con agua subterránea. Y en el caso de las ciudades, la proporción es bastante más elevada. O sea, no tengo la cifra en este momento, pero una buena parte de todas las ciudades y todos los pueblos, comunidades, obtienen su agua bombeando el acuífero. Entonces hay que cuidar el acuífero, porque si le sacamos más agua de la que le entra en forma natural, pues se va abatiendo el nivel del acuífero y cada vez cuesta más dinero y más trabajo extraer el agua para cubrir las necesidades municipales. En ese sentido, doctor, bueno, la sequía que vivimos este año fue impresionante y yo creo que empezamos a tener problemas con la idea del día cero, donde nos quedaríamos sin agua. ¿Qué es lo que ustedes han estado estudiando en este sentido de los acuíferos subterráneos? ¿Cómo podemos cuidarlos? Porque como usted dice, no hay que sobreexplotarlos. ¿Ha hecho investigación en ese sentido, doctor? Bueno, mis estudiantes, por ejemplo, uno de mis estudiantes, Bernardo Samuel Escobar Villalpando, estudió el acuífero de Texcoco. Y descubrimos con horror que el balance hidrológico del acuífero estaba mal calculado, tenía muy poca precisión los diferentes componentes del balance hidrológico. Pero hay una cosa que no falla, que es ver cómo se va profundizando la superficie del acuífero. Hay pozos de observación del acuífero, y entonces en el caso del acuífero de la Ciudad de México, que en realidad cubre Texcoco, Ciudad de México, Cuautitlán y esta cosa que está camino hacia el Popocatépetl. Bueno, Chalco. ese acuífero se le está sacando más agua de la que le ingresa por exceso de lluvia y otras fuentes principales. Entonces, no es que se nos acabe. Ahora, cada vez hay que bombear de más profundo. Una vez vi que, por ejemplo, en Cuautitlán, o si no, sí, creo que es Cuautitlán, se está bombeando agua de 500 metros de profundidad. Entonces el costo es altísimo y aún así
no cuidamos el agua, los que tenemos acceso a ella no la cuidamos y dejamos abiertas las llaves del lavabo cuando nos estamos lavando las manos, o no las regaderas no las cerramos cuando estamos enjabonándonos, y entonces hay un consumo excesivo. Pero la gente que, por ejemplo, en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, donde el agua se da por tanteos, se da con cuentagotas, y entonces ahí la gente tiene que hacer muchos esfuerzos para ajustarse a lo que hay de agua, ¿no? Y eso nos puede pasar a más población conforme pasa el tiempo, porque la población crece, pero la cantidad de lluvia que entra a un acuífero, esa es más, en promedio es la misma. Es una característica hidrológica. Cuando decimos que en México llueven 750 milímetros de lluvia por año, quiere decir que unos años son 700, otros años son 800, y ahí va, y en promedio, por ejemplo, puede ser 750. Y entonces esa es la disponibilidad debe calcularse con ese dato, pero la población va creciendo, y cada vez requiere más agua, y entonces empiezan a sacarle más agua al acuífero del, del que, del que se requiere. Y entonces es una amenaza tremenda de la que no nos damos cuenta, muchos de los que, como usted dice, no estamos siguiendo el desarrollo de los recursos hídricos en el país. Doctor, usted con tantos años de trayectoria, ¿qué le diría a un joven investigador que se inicia en la investigación? ¿Qué se necesita para ser un investigador exitoso? Mi apreciación personal es que, por un lado, están las capacidades innatas en la persona. Hay personas que tienen desde el nacimiento una inclinación por conocer cómo funcionan las cosas y cómo se pueden mejorar. Entonces, pero por otro lado, también está la formación que le podemos dar en las escuelas, en los institutos de investigación. Y ahí generalmente se trabaja por líneas de investigación, líneas de proyectos. Y la idea es incorporarse a aquel proyecto por el que siente un especial interés, y porque no hay como trabajar en lo que te gusta. Yo le agradezco mucho, doctor Oscar Luis Palacios Vélez, el haber estado en 65 por el 65 aniversario del Colegio de Posgraduados, y como decimos por aquí, somos orgullosamente colpos y nuestro compromiso es con México. Gracias, doctor, y adiós. Hasta luego. Y gracias por las preguntas. Me hicieron Gracias. reflexionar un poco al respecto de lo que estamos haciendo. Gracias y felicidades, y les deseo mucho éxito en el trabajo que se han echado encima.